Hola familia, buenos días, bienvenido a nuestro devocional del día de hoy. Hoy estamos estudiando Éxodo capítulo 9 y capítulo 10 y sabes, al adentrarnos en estos pasajes podemos ver que Dios sigue mandando plagas al pueblo de Egipto para que Faraón deje ir libre al pueblo de Israel en un camino de 3 días para adorar a Dios. Y sabes, cada vez que Faraón les daba permiso de irse y entonces Moisés le pedía a Dios que quitara la plaga en medio de Egipto, entonces una vez más el corazón de Faraón se endurecía y no dejaba a Israel irse. Y sabes, muchos siervos de Faraón, ya molestos por esta situación, por tantas y tantas plagas como las ranas, las moscas, las úlceras o el granizo, le piden a Faraón que deje ir al pueblo de Israel. Incluso le comentan: ¿acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Pero podemos ver a Faraón que en su amargura, en su orgullo y en su terquedad decide contender directamente con Dios. Y creo que muchas veces tú y yo, de forma inconsciente o tal vez de forma incluso consciente, podríamos estar contendiendo contra Dios. Podríamos estar diciendo: Dios será a mi tiempo, Dios será a mi manera, Dios será como a mí me gusta, a mi forma, si no, no sucederá. Qué fuerte sería tener el mismo corazón que tiene Faraón y pensar que tú y yo podemos contender contra Dios. Podríamos estar soportando plaga tras plaga en nuestras vidas. Podríamos soportar temporada mala tras temporada mala, pero seguir tan aferrados a nuestras maneras, seguir tan fieles a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra voluntad, en vez de permitir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. El día de hoy, familia, mi oración es que nunca seamos tan tercos y obstinados como Faraón, que incluso estemos contendiendo contra Dios, contendiendo en contra de los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. Pero sabes, tengo que reconocer en estos pasajes que hay algo que aún me impresiona mucho más, y esto se encuentra en el capítulo 10 del versículo 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos, y así sepan que yo soy Jehová. Entonces fueron Moisés y Aarón ante el Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sabes, a través de este pasaje podemos entender que Dios mismo era quien estaba endureciendo el corazón de Faraón. Eso es increíble. ¿Sabes? Había dos propósitos para esto, y nos los dice estos versículos. El primer propósito era mostrar las señales entre los egipcios, ¿sí? Primeramente era mostrarles a los egipcios quién era Dios. Y el punto número 2 era para que el pueblo de Israel recordara a través de los tiempos que Dios con grandes señales y proezas los había sacado de en medio de Egipto y del gran Faraón. ¿Sabes? Esto es increíble. Estamos hablando de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo levantado por Dios. Y Dios, al endurecer el corazón de Faraón, estaba logrando dos grandes propósitos. El primero era mostrarle a los enemigos de Israel quién era su Dios. ¿Sabes qué increíble es cuando Dios es nuestro defensor? Cuando Dios pelea nuestras batallas por nosotros, Él mismo le muestra a nuestros enemigos que no se están metiendo con nosotros, que están en contra de la voluntad de Dios mismo. Y el punto número 2 también era para que el mismo Israel pudiera darse cuenta que no iban a salir por méritos propios, que no iba a ser ni su inteligencia, ni su fuerza, ni siquiera un gran líder, sino que Dios iba a pelear esa batalla por ellos. Y aquel personaje de quien tanto temían, aquel pueblo de quien tanto tenían miedo, como era el pueblo de Egipto, ahora iba a ser humillado por Dios, ahora iba a ser destruido por Dios. Por lo tanto, Dios quería que el pueblo de Israel tomara una identidad a través de los milagros,
a través de lo que Dios estaba haciendo. Dios quería que estas historias fueran recordadas por Israel al paso de los años, para que entonces eso les hiciera saber que eran el pueblo escogido, llamado por Dios, para que entonces eso inspirara la fe hacia adelante, cuando volviera a haber una gran necesidad, cuando volvieran a enfrentar una gran adversidad, ellos iban a recordar que Dios había estado con ellos y que Dios los había sacado de ese pueblo tan grande como lo era Egipto. Y de pronto puedo darme cuenta que también, familia, hay faraones que se levantan en nuestras vidas. Hay oposición en nuestras vidas y aparentemente parece ser que tales personas o tales situaciones nos impiden que cumplamos el plan de Dios. Pero te tengo una buena noticia el día de hoy, familia, y es que Dios mismo las ha levantado. Así como podemos ver que Dios mismo endurecía el corazón de Faraón, tú y yo podríamos entender que a través de las pruebas y a través de la oposición que enfrentamos, cuando tú y yo superamos todo esto, entonces crecemos en nuestra fe. Entonces recordamos que Dios ha estado con nosotros. Y sabes, esto también me habla de que muchas veces tú y yo, como hombres y mujeres, cuando no atravesamos adversidades, cuando no atravesamos por necesidad, no entendemos quién es Dios. Primeramente, no conocemos quién es Dios. Y segundo, no tenemos fe para el futuro. Sabes, cuando nuestro corazón cree que no tiene ninguna necesidad, entonces vivimos de una forma ensimismada, vivimos de una forma envanecida, cumpliendo nuestros deleites y propósitos. Pero qué increíble es que las adversidades a ti y a mí nos hacen correr a Dios, nos hacen ver a Dios, nos hacen ver a Dios actuar en medio de nuestra necesidad, y entonces una vez que lo conocemos, podemos confiar completamente en Dios. El día de hoy te tengo una pregunta, familia. ¿Cuáles son los faraones que Dios mismo ha levantado delante de ti? Recordamos también a Saúl, quien nos dice la palabra que Dios mismo le mandaba un espíritu para atormentarlo, y entonces Saúl, lleno de ira, él mismo iba persiguiendo a David para matarlo. Familia, ¿quiénes son los faraones y los saúles que Dios ha levantado delante de ti? Si hay algo que podemos aprender el día de hoy, es que hay dos opciones. O somos las personas que son probadas en su fe a través de las adversidades, o somos las personas que están completamente perdidas y Dios las usa para probar a otros, así como Faraón. Sabes, entre estos dos tipos de personas, yo prefiero ser la persona que tiene una necesidad, que tiene una oposición, una adversidad, y entonces recibe el milagro así como Moisés. Pero jamás quiero ser esa persona que es un opositor a los propósitos que Dios está por cumplir. Éxodo 10:3 nos dice: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Familia, entre ser humillado por Dios, por tener un corazón obstinado y terco delante de Él, prefiero ser quien intencionalmente sabe humillarse delante de Dios para primero cumplir sus planes y cumplir también sus propósitos. ¿Qué te parece si oramos el día de hoy? Padre, hay tanto que nos estás enseñando a través de esta palabra, a través de Faraón, a través de Moisés. Y Padre, el día de hoy queremos renunciar a un corazón obstinado, a un corazón terco, a un corazón envanecido, a un corazón enamorado de sí mismo, Señor. Hay veces que nos amamos tanto, Padre, pero sé, Señor, que incluso tú nos amas más de lo que nosotros podríamos llegar a amarnos. Tú conoces qué es lo mejor para nosotros. El día de hoy queremos renunciar, Padre, a tanto ego, a tanto orgullo, a creer que nosotros tenemos mejores planes que los tuyos, Señor. El día de hoy queremos renunciar, Señor, a un corazón envanecido, porque solamente nos va a hacer daño. El día de hoy, Padre, queremos tener un corazón manso y humilde, que intencionalmente se humilla delante de ti, que no necesita ser humillado, sino que intencionalmente se humilla delante de ti y te reconoce como proveedor, te reconoce como salvador, te reconoce como la principal necesidad. Señor, el día de hoy venimos solamente reconociendo
nuestra necesidad de ti. Cambia nuestras vidas, Señor. Te necesitamos tanto y día con día lo reconocemos, Señor. Te necesitamos. Es tu gracia solamente la que puede transformarnos, Señor. Es tu gracia solamente la que nos lleva de gloria en gloria, Señor. Y el día de hoy y más que nunca queremos vivir en base a tu gracia, Señor. Queremos vivir en base a tu voluntad. Que sea tu voluntad y no la mía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.